Ya finalizando el segundo módulo en esta semana, vamos a tratar el tema de espacio y materia. De alguna manera, esto cierra esta trilogía donde en los primeros días hablamos del espacio y la percepción, el espacio y la forma, las formas de comunicar el espacio, y esta charla va a estar a cargo de dos talleres, uno de los cuales está integrado por el arquitecto Vares, el arquitecto Casas y Florencia Snack, que está aquí sentada. Y el otro de los talleres a cargo del profesor Guadaña y el profesor Páez, que está en algún lugar de la facultad. Da inicio a esta charla el profesor Vares. Todo tuyo. Bueno, buenos días. Aunque ustedes ya están terminando el curso, nosotros es la primera participación que hacemos y siempre es lindo volver a comenzar estos ciclos y ya estar terminando el ciclo introductorio. Llama un poco a la reflexión de que vamos a empezar prontamente todos ustedes la carrera de arquitectura. En el tema particular, y casi como referencia de apoyo al ejercicio que están desarrollando, pero también a construir una mirada acerca de lo que va a ser la carrera que van a iniciar en relación a la forma, el espacio y la materia. Nuestra disciplina, la arquitectura, tiene, no sé, más de 4.000 años de historia, ¿no? Y eso la hace tener una presencia y un impacto en la sociedad, ¿no? Que sabe de la responsabilidad que necesita de sus arquitectos para moldear el espacio donde vivimos, donde desarrollamos nuestras actividades. Naturalmente, darle forma, ¿no? Construir un espacio requiere de cierta materia, de cierta materialidad, de ciertos elementos para la construcción y materialización de ese espacio. A lo largo de estos 4.000 años de historias, al comienzo, ¿no? La arquitectura utilizaba de manera muy primitiva elementos materiales que encontraba en el sitio donde se desarrollaba, ¿no? Tratando de transformar esos materiales para sostener, cerrar y darle forma un poco a esos espacios. Creo que la gran, digamos, parte de lo que significa el expertise de nuestra carrera, la idea de la creatividad, la innovación, esta idea de estar mirando esos 4.000 años de historia para atrás sistemáticamente, pero siempre pensando un poco qué va a ser el futuro, ¿no? Nos ha llevado a la humanidad a desarrollar conocimientos, estos conocimientos e ideas, transformarlos en tecnología, y eso ha impactado profundamente en la idea del espacio y la materia, ¿no? Esos primeros materiales que usaba la humanidad de manera muy precaria, luego con el conocimiento, con el desarrollo tecnológico los empezó a moldear, la piedra que sacaba de la montaña la moldeaba y la transformaba en bloques, y esos bloques los utilizaba para construir y darle identidad y forma a los lugares de hábitat. Conforme fue desarrollando y sofisticando estas tecnologías, transformó la materia en materiales y los materiales en sistemas constructivos, y entonces le permitió no solamente resolver problemas prácticos de cómo cerrar, envolver, sino cómo darle identidad, cómo darle expresión, y la arquitectura dio un salto cualitativo y dejó de ser una cuestión utilitaria a ser una cuestión identitaria de la sociedad, ¿no? Entonces, la materia no es solamente, o los materiales no son solamente un elemento pragmático para construir el espacio, sino que son elementos para darle identidad, y la arquitectura a lo largo, como decíamos, de esta historia ha utilizado los materiales para darle, para intentar representar esta idea de cosmovisión, ¿no? Que el hombre y la sociedad tiene respecto de su tiempo, ¿no? Muchas veces a lo largo de esta historia el hombre no solamente ha tomado elementos de la naturaleza como materiales, sino que ha inventado materiales nuevos, el hormigón, ¿no? El acero, las aleaciones, y muchos de estos elementos les permitió a la arquitectura expresarse de una manera distinta, como podemos ver en estos proyectos que son proyectos emblemáticos de esta historia reciente de la arquitectura. Algunos más sofisticados, más grandes, más complejos en relación, como veíamos el proyecto anterior, ese centro cultural Pompidou en París, que reflejaba un poco toda la vanguardia y la evolución tecnológica de la década del 70, y otros
quizás más simples, pero a su vez más densos y más comprometidos con los recursos sociales y ambientales, como es esta pequeña casa para alojar una colectividad aborigen en el norte de Australia. O los desafíos contemporáneos, no solamente con la sociedad, con los avances tecnológicos, con el futuro, sino también con el medio ambiente, ¿no? La responsabilidad que tenemos los arquitectos y la arquitectura en tratar de mitigar el efecto del impacto de la huella de carbono que el hombre y sus actividades está dejando un poco en el medio ambiente, y la responsabilidad de la arquitectura que tiene sobre eso. A lo largo de la carrera, los talleres de arquitectura, lo que hacemos es intentar de construir cultura arquitectónica, ¿no? Revisar un poco todos estos principios teóricos, investigar acerca de estas demandas que nos está planteando la sociedad hacia el presente y hacia este futuro cercano, y utilizamos el proyecto de arquitectura, algo de lo que ustedes han explorado en esta instancia inicial, es intentar abordar esta idea de construir ideas, ¿no? Y el proyecto de arquitectura en relación a un programa específico de usos y actividades, en relación al paisaje, al sitio donde está implantado, y en relación a cómo lo construimos, cómo le damos materialidad, y a través de esa materialidad forma. Kenneth Frampton, que es uno de los teóricos más importantes del siglo XX, y seguro lo van a ver a lo largo de la carrera, en uno de sus últimos libros, Estudios en la cultura de la tectónica y la materia, establece esta posibilidad de entender el material o la relación de la arquitectura con la materia a través de estos tres campos, estas tres líneas, ¿no? Topos, tipos y tectónica. Topos en relación de la materia y el paisaje, tipos en relación de la materia y el programa, tectónica en relación a la arquitectura y los materiales, ¿no? Y pone algunos ejemplos de ciertas arquitecturas, en este caso una casa muy conocida de Adalberto Olivera en la isla de Capri, en donde la casa es conceptualmente la modelación o la remodelación del paisaje, de esa montaña donde está inserta. Fíjense en este corte cómo en realidad la casa es casi un moldeo de la propia línea topográfica que tiene ese peñasco de la montaña de la isla de Capri. Cómo la materialidad que selecciona es la lógica tectónica del lugar, ¿no? Es la montaña, es la piedra transformada en baldosa, transformada en escalinata, ¿no? Dándole una racionalidad y una estética a esa terraza que se vuelve anfiteatro, que se vuelve espacio de expansión, ese techo que deja de ser cubierta para transformarse en un espacio de uso, y cómo la arquitectura a través de sus operaciones genera estos vínculos entre materialidad, programa y paisaje, una casa que mira a ese archipiélago del mar Mediterráneo. Podríamos encontrar un montón de casos. Yo seleccioné algunas imágenes que siempre son disparadoras de la imaginación y de la creatividad que usamos dentro de la disciplina, ¿no? Esta casa de la arquitecta Lina Bobardi en San Pablo, en una zona muy tropical, donde la casa, el diseño y la estructura tiene que ver con ese paisaje, con esa selva, con ese monte muy denso de forestación tropical, que pasa a ser parte de la casa a través de los agujeros, a través de los patios, a través de dejar a la vegetación existente y a transformar la estructura de la casa, esa pieza de soporte, en una identificación con la idea de ese bosque tropical. A veces el programa tiene un rol protagónico en la definición no solamente del espacio, sino de la forma y la tectónica de la materialidad. En este caso una biblioteca hecha por el arquitecto, proyectada por el arquitecto Louis Kahn en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, para una universidad, y cómo el programa de la biblioteca, que requiere de un atrio, un lugar central, emblemático, un primer anillo donde se acopian los libros y un segundo anillo espacial donde se producen las áreas de lectura, el programa mismo define la condición de la materialidad y la materialidad la condición del espacio. Ahí veíamos un poco en esos dibujos que rápidamente ustedes a lo largo de la carrera no solamente van a empezar a leer, sino van a empezar a producir. Y ahí nos fijamos cómo este hormigón, ¿no? Este material que nos permite una plasticidad y nos permite grandes luces, define la estructura principal de los grandes vacíos, y es la madera la que define la calidad espacial de los pequeños lugares, de esos lugares donde se acopian los libros
y donde se realizan las actividades de lectura, ¿no? Y esta composición de la fachada, que es un poco la expresión plástica y estética de este edificio, no solamente tiene que ver con la regularidad del sistema de ventanas que comunica el interior con el exterior, sino que la propia ventana se transforma en un elemento de cerramiento, pero se transforma en un elemento del mobiliario donde se desarrolla la actividad del leer, de la lectura, ¿no? Como la materia es la que le da calidez, forma, espacio, y le da sentido a la relación del hombre con sus actividades y con el medio ambiente. Y en otros casos, a lo mejor el programa no es central, como en este caso en particular, que el programa es una cabina de manejo de trenes. El sitio tampoco es tan impactante, es básicamente una encrucijada urbana donde pasan una serie de sistemas de transporte de alta densidad. Sin embargo, es la materia la que le da sentido al proyecto. Este objeto, que en realidad no tiene, como decíamos, demasiada complejidad programática ni demasiada complejidad urbana, encuentra en este material, estas bandas de cobre y en la manera de desarrollar ese material en una tecnología que con unos pequeños tacos de madera, esa banda fina y muy esbelta de cobre permite alabearse, y en ese alabeo permite que una pieza que es opaca se transforme en una pieza translúcida, y esa pieza de cerramiento permita transformarse en ventanas para darle luz y para darle visuales y conectividad a ese espacio interior de trabajo con ese espacio exterior de control. Finalmente, el objeto termina siendo un objeto singular, un objeto artístico, casi una escultura tecnológica de una pieza que podría ser, nada, utilitaria, ¿no? Entonces, ese es el valor agregado que tiene la arquitectura para transformar el espacio. Lo que van a empezar a hacer, y la carrera nuestra es una carrera espectacular, porque uno empieza a ser arquitecto el día que empieza la carrera, y probablemente es una de las carreras más longevas, con lo cual uno termina la actividad profesional el día que termina prácticamente su vida. Tiene estas cosas de poder trabajar sobre campos que son extraordinarios, ¿no? Hay que saber de muchas cosas, hay que saber de ecología, de paisaje, de medio ambiente, de clima, de topografía, de materiales, de cultura, de antropología, de psicología. Todo eso hace a entender qué significa un usuario, qué significa un grupo social, qué requerimientos tiene, ¿no? Qué significa el sitio donde va a estar implantado, cuáles son las necesidades y cuáles son las mejores ideas para resolver todos esos problemas de la manera más sencilla y más creativa, ¿no? Eso que decíamos hoy, el proyecto un poco integra esa resolución de paisaje, programa y materialidad. Simplemente para contarles rápidamente un proyecto que desarrollamos en el estudio de donde trabajamos, ¿no? Para ver esta idea de sostener, cerrar, construir la naturaleza de los materiales, que es un poco el tema de la charla esta. Me gustaba siempre ejemplificar algunas de estas ideas teóricas que tratamos de contar al principio con proyectos, ¿no? con la actividad real del proyectar que tenemos los arquitectos. Este es un concurso que ganamos con Flor, con Fede, con Enrique, que son un poco mis socios del estudio, para transformar esta vieja casa que era el Colegio de Arquitectos de San Juan de Puerto Rico, de la isla de Puerto Rico, en donde una casa vieja de gran valor patrimonial, que tenía todos los elementos para representar un momento de época, ¿no? La arquitectura tropical pintoresquista, con esas galerías, con esos techos, esa arquitectura que está sobrelevada para que el aire fresco corra por debajo y en esos techos de altura y permite una climatización. Fíjense, pequeñas ventanas, mucha sombra, muchos patios, ¿no? Sin embargo, esta casa ya era obsoleta para la actividad del Colegio de Arquitectos. Necesitaba un edificio nuevo, un edificio acorde un poco a las realidades, y el lote tenía en el fondo un espacio para poder producir una ampliación, ¿no? Ahora, ¿cómo uno hace un edificio anexo que no compita con esa historia, pero que represente la condición contemporánea y que resuelva esos tres problemas, ¿no? El programa, el sitio, en este caso la memoria, el patrimonio y la tecnología, ¿no? Y el proyecto toma de esa
condición original, los fundamentos conceptuales, ¿no? Va a ser un edificio que se articula a través de patios, como es la casa original. Es un edificio que toma las mismas proporciones de la casa en su ancho, en su alto. No, un edificio que tiene que encontrar una tectónica, una materialidad que no compita con esa exuberancia de elementos decorativos que tenía esa arquitectura de época, pero que a su vez muestre una mirada hacia el futuro de lo que significa la arquitectura, ¿no? Cómo nosotros y ustedes van a tener que desarrollar, y están desarrollando en este curso introductorio, herramientas para poder producir esas ideas, diagramas, croquis, maquetas, ¿no? Para entender esto que decíamos de las proporciones de la casa, los sistemas de plazas de accesos, ¿no? Cómo la arquitectura en este caso se vuelve una pieza de convivencia y de correlación, cómo nos imaginamos una arquitectura que se transformara más que en un objeto arquitectónico, en una pieza del paisaje que permitiera enmarcar, ¿no? Y poder digamos, tener esas plantas libres, esos parques, esos jardines integrados, y que a su vez el edificio nuevo pusiera en relieve al edificio patrimonial que queríamos preservar. Luego, por supuesto, hay un desarrollo de ese proyecto, ¿no? Un desarrollo que nos permite organizar los espacios, en este caso poner las áreas de movimiento, como son las escaleras y los ascensores, y las áreas de baños en los extremos para dejar esa planta central libre. Y fíjense cómo la arquitectura va definiendo esos patios, el patio de acceso al complejo, el patio de acceso al nuevo edificio, el patio de expansión hacia atrás, cómo el proyecto tenía que definir y tenía que incorporar cocheras a un fondo del lote. Entonces, cómo el edificio toma esta idea del basamento, pero en vez de tener el basamento vacío, como era la casa de la historia, para generar ese acondicionamiento climático, es el estacionamiento el que genera esa matriz espacial, ¿no? Cómo la historia empieza a relacionarse con el presente a través de estos espacios públicos, del paisaje, ¿no? Y cómo el proyecto empieza a encontrar una materialidad y una tectónica para poder construirse, ¿no? La manera de encontrar flexibilidad en el armado de sus organizaciones espaciales, un lugar, una planta baja que puede ser un auditorio, que puede ser una sala de exposiciones, pero que a su vez también puede ser salas de trabajo, ¿no? Y cómo frente a esa exuberancia de materiales, de piedra, de lajas que tenía la casa anterior, de madera, el proyecto resuelve el nuevo anexo con un solo material, ¿no? Que es en realidad con dos materiales, ¿no? Con el hormigón, que es la que le da la estructura portante a esos dos niveles de uso, y un elemento de resolución del envolvente que es una pieza, un perfil de aluminio rectangular, que a la manera un poco, y eso me parece que es muy importante saber que nosotros tenemos que estudiar mucho esos 4000 años de historia, porque nosotros no construimos desde cero, tenemos una historia en donde la arquitectura va sedimentando información, sedimentando parte de esa evolución conceptual que tenemos los arquitectos, ¿no? A la manera un poco de ese edificio que vimos y que mostré del cubo de señales, en este caso un perfil de aluminio con una sección rectangular que si se pone en el sentido más largo da una continuidad sobre esa fachada, pero si se pone en el sentido corto cambia totalmente y permite que esa expresión de la fachada sea mucho más permeable, que las actividades que tengan la necesidad de ver hacia afuera puedan usar eso como un sistema de aventanamiento, y eso le da, no, digamos, le otorga al objeto una cualidad homogénea, pero a su vez le otorga variedades a lo largo de su fachada, y lo podemos ver un poco en la obra construida, como esa flexibilidad, como esa transparencia, como esos paneles que se corren para integrar, para separar, terminan materializando esas ideas conceptuales que uno tiene. Y muchas veces no somos nosotros los que validamos los edificios que construimos, sino los propios usuarios. Con el COVID el colegio de arquitectos se vio muy diezmado en su actividad operativa porque hubo mucho menos obra y tuvo que salir a alquilar para eventos y fiestas ese espacio que nosotros los pensamos más institucional, y hoy se ha transformado en uno de los lugares más requeridos para hacer fiestas de casamientos, ¿no? Finalmente, más allá de la paradoja
del cambio de programa, lo que es importante entender es que nuestra actividad tiene un rol social y es el usuario el que termina validando, aprobando o transformando los usos de los edificios que nosotros construimos. Le paso un poco la palabra al profesor Guadaña para que continúe con el tema este. Gracias. Buen día. Bueno, seguimos retomando algunas de las cosas que dijo profesor Vares, fundamentalmente esta concepción planteada en términos de topos, tipos y tectónica, y lo hacemos ahora a través de dos casas paradigmáticas del movimiento moderno. La primera, la de la izquierda de Corbusier en el lago Mate, con una determinada tectónica, es decir, una materialidad de la que volveremos en un ratito, y otra, la que está sobre la derecha, de Mies van der Rohe. En los dos casos, la primera cuestión es la constante de un programa, que es la vivienda. La segunda cuestión es la fuerte diferenciación, el contraste de materialidades. Una tiene el aspecto de pesadez, de rotundez, que está caracterizada por el mampuesto de piedra, que es la de la casa de mates de Corbusier, insisto, la del lado izquierdo. La otra muestra una ligereza de materiales, una sensación, una percepción de liviandad, que es la casa Fagwors, de Mies van der Rohe. Y esa idea previa, perdón, el asesor de imagen me explica cómo nos tenemos que parar, gracias. Decía, la segunda, liviana, esa idea de lo etéreo y también de la transparencia, pero las dos, más allá de ese contraste, comparten la idea del fuerte valor del paisaje. Volvemos sobre el topos, es decir, la fuerte implantación y diálogo que tiene con ese entorno inmediato. Las dos son casas esencialmente de uso predominantemente de periodos cortos. Y si yo pudiera pasar esta imagen, sería casi mejor. Esta casa, la de Corbusier, que se caracteriza por esto que llamamos la claridad organizativa, que lo vamos a ver en la imagen subsiguiente, y la lógica en el uso de los materiales. Es decir, esa idea de pesadez caracterizada por la piedra como un mampuesto, un trabajo fuertemente artesanal, se caracteriza por el tamaño y la situación de los huecos que van a ser los lugares de los aventanamientos, el lugar por donde te va a entrar la luz y vas a ventilar y tal. Y el carácter es de pequeños orificios por la naturaleza del material. Es decir, nosotros vemos que en este plano, este muro que vemos aquí en el primer plano, en realidad tiene muy pocas horadaciones, decimos nosotros, muy pocas perforaciones y de tamaños reducidos. Ahora fíjate que cuando llega al remate, que es donde termina el techo, la carpintería prácticamente recorre toda la fachada. Y eso tiene que ver porque lo que inmediatamente sigue, que es el techo, es de naturaleza liviana, es otro material, y es lo que va a posibilitar que tengas este contraste entre lo abierto y lo cerrado. En otros términos, entre lo lleno y lo vacío. La planta delata de alguna manera esta cuestión que estamos hablando. La caja muraria, esa suerte de S, si vos haces el recorrido en abstracción de cómo el muro va limitando los espacios y abriéndose hacia este y oeste en esta orientación de planta, y va definiendo unos usos en planta baja y otro en el primer nivel. La cuestión del tipo asociado, de tipos en términos que hablaba Nico hace un ratito, y de programa, vienen dados exclusivamente por el uso final, que es una vivienda predominantemente de uso transitorio. La segunda cuestión es el fuerte contraste entre la fachada que vemos a la derecha, en parte superior del slide, respecto de la parte inferior. Es decir, cómo el muro viene dando la vuelta en la lógica que yo señalaba el recorrido recién en planta, y de qué manera hay un lugar que la casa se abre y aparece toda esa idea de liviandad
que en última instancia da lugar a la transparencia total. Esas cuestiones requieren otro elemento que no es material en términos de lo que ustedes están entendiendo por materialidad, pero es material de proyecto, y es la geometría. La geometría es la que te permite ordenar dimensionalmente y también compositivamente las partes. Y eso es lo que está haciendo esta suerte de alineaciones que estamos viendo, que llamamos módulos, que determinan medidas que pueden ser repetidas, medidas que cuando cambian adentro de una lógica también matemática que denominamos medio módulo, cuarto módulo, es decir, cuestiones dimensionales asociadas a los usos. Es decir, los usos determinan dimensiones. Vos generás con esa geometría el soporte a través del cual conseguís esta organización, estoy señalando la planta, y siguientemente en el alzado, esta fachada, en el alzado, en la fachada, esta otra imagen que vuelve a recorrer la textualidad de esa modulación que apareció en la planta. Y la modulación también es central para el cambio de materiales, para establecer ese contraste, en este caso, entre lo abierto y lo cerrado. Y acá se ve en síntesis todo esto que vengo diciendo en términos de la caja, la S de mampostería, S en sentido de la forma, de la geometría que tiene, que es como el primer escenario en el proceso de producción de obra. El segundo es el entrepiso. Lo vemos en este sketch inferior izquierdo, y lo vemos en la maqueta. De qué manera el mampuesto de piedra va limitando el espacio, abriendo y cerrando a caras opuestas, y la introducción, el ensamble con esa otra pieza liviana de madera, que es el entramado del entrepiso, el lugar donde vas a construir el nivel alto. Por último vendrá la cuestión del cerramiento propiamente dicho, la carpintería, los vidrios y tal. En última instancia, estas imágenes reflejan ese recorrido en forma abstracta que hicimos a través de los geometrales, plantas, cortes, y fundamentalmente esos sketches en axonométrica que permiten definir las características del proyecto con este tipo de imagen de terminación. Esa es la carpintería que veíamos del entrepiso, el sistema de pies derechos o columnas, el sistema de cierre de barandas de balcones y obviamente de carpintería. Corbusier decía: la rusticidad de los materiales no es en modo alguno un obstáculo para la manifestación de un plan claro, es decir, claridad y síntesis. Y una estética moderna, dentro del lenguaje de la arquitectura moderna, que seguramente en el curso habrán oído hablar, y va a ser buena parte de alguna de las materias de primer año. Esta otra casa, la de Mies van der Rohe, en primer lugar está despegada del suelo. Esa idea de lo etéreo, de lo liviano, en términos de tectónica, se manifiesta a través de el despegue de la casa del plano del suelo. Ya no está apoyada en los términos que veíamos recién en la casa Almates. La segunda cuestión es que ese despegue se estructura a través de tres planos horizontales. El primero es el del acceso, el que posibilita alcanzar los niveles hasta el segundo plano, que es efectivamente el plano de piso de la vivienda, y por último el plano de techo. Ese paralelismo es el que le otorga de alguna manera esa percepción donde predomina fuertemente la horizontalidad, que luego se ve acentuada con el espesor de cada uno de esos planos en relación a la altura del espacio y el cambio de materialidad entre las columnas, los espesores de los planos horizontales de la materialidad, que ahora hablaremos de ella, y por último, los planos verticales transparentes. Permite, en este caso, ver esa idea de transparencia sobre el paisaje, sobre la vegetación, la continuidad del verde por debajo de la casa, es decir,
debajo del nivel de piso la continuidad del plano verde, que va a posibilitar múltiples cuestiones, desde el paisaje, desde la primera imagen perceptiva de continuidad de esto que insisto, el plano verde, desde el escurrimiento de aguas en un lugar que tanto puede inundarse como puede nevarse todo, por las características de clima de Illinois. Y por otra parte, vemos también la vegetación en la altura, la idea de lo horizontal de la casa y la espesura de la vegetación del sistema de arbolado. Estamos hablando ahora en términos de geometrales de la planta de la casa y de la planta del acceso propiamente dicho, de un espacio único caracterizado por la geometría del borde, y seguidamente la organización espacial y la idea de continuidad espacial interior, que podemos observar en el corte a través de la horizontalidad de los planos de piso y de techo respectivamente, y también en sentido ahora de lo vertical, cómo se va tramando el espacio a través del sistema de columnas o de pilares, que son esencialmente metálicos. Y el rol de las transparencias. Observen ustedes esa imagen superior derecha, que se observa exactamente lo que pasa en ese lugar del interior, que es el laboratorio de la cocina, la mesada de elaboración. Es decir, la cocina prácticamente forma parte del mobiliario. La cocina excediendo el carácter de artefacto para situarse en el lugar de elaboración y preparación y tal. Los planos horizontales que hacíamos, ahora hablamos del soportes, los elementos que componen el espacio, que limitan el espacio tanto en términos de lo horizontal como de lo vertical. Los planos horizontales son losas de hormigón armado. Los planos verticales son con carpintería y vidrio, es decir, el cerramiento propiamente dicho y carácter de la transparencia. Los elementos lineales verticales son columnas de acero. Esto es lo que ya llamamos el escenario de la concreción de la arquitectura, es decir, lo que se vincula a la producción de obra, al hacer. Y vemos el proceso de producción de la obra, desde el izamiento de las columnas, seguidamente la interposición de los planos horizontales de piso, de techo, a modo de la geometría, el perímetro, o en todo caso el bastidor de esas estructuras, y luego van apareciendo seguidamente sucesivas instancias de los elementos secundarios que los vamos a perder en términos de percepción, porque van a ser parte del espesor del hormigón de cada uno de esos planos horizontales. Luego vendrán el cerramiento propiamente dicho, que es la carpintería, y seguidamente el cristal. Ese proceso es el de la concreción de la obra. Y ese también se diseña con el material, se diseña desde el propio proyecto, desde la propia estructura proyectual. Esas son imágenes exteriores, interiores, donde la constante de la continuidad espacial, de la transparencia de la relación frente-fondo y esa posibilidad de reconocimiento, arquitectura y paisaje, interior y exterior, viceversa, exterior e interior. Observen, por ejemplo, los mobiliarios nunca llegan al plano horizontal de techo, con lo cual es como si estuviéramos en este mismo lugar, y todo el mobiliario tuviera una altura tal que nunca toca el techo, y esa continuidad del plano de techo como del plano de piso, situémonos en este mismo lugar que estamos, conseguís esa idea de espacio único, totalizador, que se va estructurando en su interior según el proyecto de ubicación y el diseño propiamente dicho del mobiliario. Es decir, hablamos de una idea de un contenedor único a través del cual todas las actividades de la vida en el interior doméstico transcurren en esta noción de espacio único. Mies decía, los materiales nuevos no son necesariamente mejores, superiores. Cada material vale por lo que nosotros, los arquitectos, podemos conseguir de él. Es decir, tanto en el caso de Mies, con la idea de los materiales rústicos y el lenguaje de la arquitectura moderna, o Mies hablando de lo que podés conseguir con el material, hablan claramente de
el trabajo a través de la experimentación, la manipulación del material, para a partir de la materia conseguir material, a partir del material conseguir un sistema constructivo, cosas que hablaba Nico hoy cuando hablaba de la tectónica, y esos son los temas vistos de la perspectiva de la vivienda de movimiento moderno y en adelante. Ahora rápido paso a unas imágenes finales que tienen que ver con una serie de viviendas sumamente contemporáneas, pero que tienen de raíz muchos de los temas que venimos hablando de estas casas de movimiento moderno. Este es un pabellón, puente en Calamuchita, de Alarcia y Ferrer, en Córdoba, cuya característica es que está ese desaguadero que existe, que es parte del paisaje, de un paisaje caracterizado por el agua y por la forestación, y obviamente por esta idea de borde de zanjón, y en ese lugar cruzar ese pabellón que en última instancia tiene una materialidad cercana a la casa Fanworth de Mies. Es decir, también está despegado del piso, también tiene dos planos paralelos de piso y de techo, también tiene los pilares en términos miesianos de las columnas verticales. También usa la misma materialidad. Lo que ha cambiado es la condición del paisaje. Pero en última instancia, el concepto y la valoración del topo es idéntica. Y ese es el valor que adquiere. Este es un pabellón de ladrillo, de Botericón y la Caserca en Citibel, y interesa en términos similares a lo que venimos hablando de Mies. Es decir, es claramente un objeto posado sobre el suelo. Vos no lo ves nacer del suelo, ves cómo se posa sobre el suelo, y es la característica nuevamente del plano horizontal de piso, ahora apoyado en el suelo, y el plano superior de techo. La variación con el cerramiento es la característica de unos planos de ladrillo, tal como lo conocemos, ladrillo de barro cocido, de unas dimensiones muy similares a la del mampuesto, a la que el obrero pone con la mano y genera la elevación de una pared, pero puesto en un sentido donde vale el carácter de la geometría del plano, donde vale la idea de trama, y vuelvo con la geometría porque es recurrente para la organización espacial, pero también para el diseño de las partes constructivas, a través del cual va consiguiendo esa idea planar de lleno y de vacío, como si agarras una hoja cuadriculada y llenas un cuadrito por medio, términos generales. Consigue este tipo de paneles que se abren, se cierran, obviamente, y otros que son fijos, y que paralelamente consiguen filtrar la luz, tanto en términos de cantidad, más o menos luz en el interior, como también de situaciones de privacidad, y consigue otro resultado que es la sombra, la expresión de la sombra, luz y sombra, materiales de proyecto. Consigue ese espacio intermedio a través del cual se filtra la luz y también es un espacio más del sistema de la casa. Esta es una casa en Uruguay de los hermanos Gualano, cuya idea central nuevamente es esa noción de puesta en valor del paisaje caracterizado por la verticalidad de la vegetación frondosa, y en un vacío, en un claro de esa vegetación sitúa esta casa, donde es un volumen unitario que tanto contiene las partes interiores como exteriores, es decir, construye el propio patio dentro de ese volumen, y a su vez la materialidad se caracteriza por bloc de cemento, una pieza de mayor tamaño que el ladrillo, ese que veíamos hace un ratito, que también consigue una lectura, una imagen de trama dado por la figura del bloc de cemento como pieza geométrica mínima que a través de la generación de muro en este sentido y en este otro sentido consigue tanto la horizontalidad del proyecto como también la versatilidad del material. Como esos blocks son huecos y no serían sumamente pesados para manipularlos, consigue con el movimiento de la pieza, con la rotación de la pieza, los huecos.
Es decir, que hay una geometría de fondo, unos elementos puestos de un modo donde los huecos quedan verticales y lo que vos ves es el cerramiento, lo ciego. Misma pieza ahora girada, puesta con los huecos en horizontal, y consigue esas condiciones de iluminación y también de filtrado de la luz, en los términos que comentaba yo recién, el pabellón de ladrillo. Esta es una vivienda muy mínima en Gonet de Gonzalo Pérsico, que también toma algunos de los temas que veníamos conversando de Mies. Es decir, nuevamente la casa separada del piso, dos planos horizontales, uno de piso, uno de techo, una fuerte relación de transparencia entre frente y fondo, caracterizada por la carpintería y el vidriado, y una materialidad distinta, también liviana, que es a partir de la estructura de acero, sumar la chapa como elemento de cerramiento del lado exterior. Luego tendrá un panel, sándwich, un tema de cuestiones a través del cual consigue un interior más enlucido, como esto que vemos de adentro acá. Hasta acá las constantes de estas casas son las ideas de geometría como concepto, el diseño de partes, y entre la geometría y el diseño de partes aparece la selección, escoger el material. Con lo cual, nosotros decimos que la materialidad es más que la construcción, porque la materialidad está en la génesis del proyecto. Porque la materialidad además es una idea construida y requiere una cultura técnica. La cultura técnica es conocer los materiales, explorarlos, investigarlos, es decir, interrogarse uno mismo de qué es, cómo es decir, una pregunta que te haces sobre el objeto de estudio, y conseguir con eso cómo ese material, con su manipulación que imaginás y con geometría, conseguir un sistema. Por eso nosotros decimos que una idea de arquitectura es inescindible de una noción de materialidad. Es decir, estás pensando una parte de la cabeza el proyecto, cómo es decir, cómo es el tipo, y con otra la tectónica. Es decir, de qué es. Ese es el caminito sobre el cual el proceso de proyecto a lo largo de la facultad y de la vida, como decía Nico, la longevidad de profesión, todos los días vas a hacerte los mismos tipos de preguntas. Bueno, por nuestra parte nada más. Muchas gracias y suerte. Nos veremos a partir de marzo. Gracias.